Javier Milei continúa en su gira mundial, de la cual te he venido informando durante los últimos días en este canal. Pero esta vez tocó Italia, país donde no solamente sus máximas autoridades políticas lo recibieron con bastante cariño, sino que incluso sus ciudadanos, muchos italianos, esperaron su llegada entre aplausos y elogios. Pero eso no fue todo lo que pasó. Y es que lejos de lo que se esperaba, Javier Milei incluso se atrevió a confrontar a muchos de sus críticos en Italia y acabó cerrando bocas. Si no saben por qué lo digo, acompáñenme. Pero primero recapitulemos que Javier Milei llegó a Italia de la mano de muchos de sus asesores y ministros más importantes. Por ejemplo, tenemos a su hermana, actual secretaria Carina Milei, pero también a una de sus ministras más importantes como Diana Mondino, actual canciller, es decir, ministra de Relaciones Exteriores, que representa a Argentina como país cuyo rol ahora es buscar inversiones. Y es que ante la decadente situación económica de Argentina, lo que está priorizando Javier Milei, al igual que su canciller, es llamar inversiones al país para generar más puestos de empleo y para a la larga mejorar la calidad de vida de muchos argentinos. Por eso les resaltaba el rol de la canciller. Pero también es importante mencionar que Javier Milei está haciendo lo suyo, y es que por su lado, de su parte, se tuvo que reunir con las autoridades más importantes políticamente hablando de Italia. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a la primer ministra Giorgia Meloni, quien lo recibió de esta manera, como podrán observar en pantalla. Pero también Milei pudo reunirse con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Cabe mencionar que este recibimiento por parte de las autoridades italianas fue bastante llamativa por la manera tan estrecha, tan cercana de recibir al actual presidente argentino. Y este acontecimiento fue muy especial porque entre Argentina e Italia existe un vínculo, una relación muy especial a causa de la migración, y es que hace décadas muchos migrantes italianos llegaron a la Argentina para empezar una vida desde cero. Prueba de ello son los padres del mismísimo Javier Milei, que provienen de Italia, a decir verdad. Pero bueno, luego de ser recibido y de concretar las reuniones con las respectivas autoridades, algo que también sorprendió fue que el presidente argentino rompió los protocolos para saludar a muchos de sus fanáticos en Italia. Y también hablamos obviamente de argentinos en Italia que lo apoyan desde ahí. No solamente hablo de este video, lo digo también porque el mismísimo Javier Milei decidió salir del auto que lo transportaba, hacer a un lado a los guardias de seguridad y saludar presencialmente a muchos italianos y argentinos en Italia. Como pudimos observar, fue muy bien recibido. Acá vemos a muchas señoras, seguramente italianas y también argentinas, que incluso le estaban diciendo fuerza Javier Milei, por lo que tiene que hacer para recuperar la Argentina. Pero por si esto fuese poco, Javier Milei incluso fue a la televisión de Italia. Decidió entrevistarse con uno de los periodistas más importantes de este país. Hablamos de Nicolás Porro, quien le hizo una invitación, y Javier Milei, lejos de escaparse, de decir que no tenía tiempo, que su gira mundial ya había acabado ahí, decidió confrontarlo. Y si digo confrontarlo es porque la postura ideológica de este periodista no es muy afín a lo que plantea Javier Milei, y eso lo sabía el mismísimo Javier Milei. Pero pese a eso fue a confrontar las críticas, y es que ahora que Argentina está en los ojos del mundo, por así decirlo, muchos países, periodistas, políticos están atentos a lo que ocurre en Argentina. Prueba de ello es el caso de este periodista, de Nicolás Porro, a quien escucharemos a continuación, quien cuestionó a Javier Milei por los ajustes que viene haciendo en las provincias argentinas, insinuando que la motosierra debe parar. Y miren cómo fue que respondió el presidente argentino. Bene.
lei c'ha la motosega, quando lei è pentito di aver fatto vedere la motosega? La motosega, è pentito quando lei ha fatto quello spot con la motosega? No, todo lo contrario, estoy orgulloso. Tito, ma che sono assolutamente orgoglioso di averlo fatto, de hecho, sono orgogliosissimo. recorté el tamaño del Io Estado a ho la mitad. tagliato la grandezza la quitando dimensione dello programas Stato, sociali che stiamo fueron dados alimentando de forma dei espúrrida, programmi sociali, e stiamo eliminando le opere pubbliche. Ma in Europa fanno il contrario, noi aumentiamo le opere pubbliche, aumentiamo i progetti sociali, i politici vengono eletti perché raccontano che ci sono dei programmi di spesa pubblica. Lo sa questo? Le hago una pregunta. Le faccio una domanda. ¿Cuál es la zona del mundo que menos Qual è crece? la zona del mondo che cresce di meno? L'Europa? Obviamente, porque tiene un montón de estados. Lo mató con esta pregunta. Porque, como vieron, el periodista acá italiano cuestiona a Javier Milei, ¿no? Porque está utilizando la motosierra, está recortando los gastos públicos en las provincias. Y esto se va a ver reflejado, obviamente, en las obras públicas también. Sin embargo, lejos de ignorar, lejos de tratar de evadir estos cuestionamientos, Javier Milei dice que sí lo está haciendo, pero porque estas obras públicas reactivan la economía de manera artificial, algo que no es sostenible, además claramente de ser un claro método, una clara herramienta para la corrupción de muchos políticos. Pero continuemos que acá Milei lo explica muy a detalle el por qué esta es la gran condena de Europa. Europa, perché ha Tiene tantissimi stati, demasiados keynesianos. troppi keynesiani in Europa. Lo que hay que entender es Bisogna que capire el bene programa che il keynesiano, programma keynesiano, el keynesianismo, Keynes creó il fatto la che il teoria keynesianismo dice es che una teoría creada en favor de è una políticos teoria mesiánicos y creata ladrones y per corruptos. dei politici messianici e ladri, cioè dei corrotti. Por ejemplo, la obra Ma ad pública, esempio le opere pubbliche, que dicen que es lo que estimula la che economía. dice che è quello Ahora, che stimola, no? entonces, E lo usted sviluppo. hace un Lei puente, fa por ejemplo, un ponte, ad esempio, no? Fa un ponte. una ruta, E non so, una strada, que obviamente lo podría hacer el sector privado, pero che lo può anche fare il Ora- settore privato, peraltro. ahora, primer punto es, Il si lo primo podría hacer el punto el è sector se privado, lo può fare il settore privato. non lo hace il settore Perché privato? non lo fa il settore privato? es decir, quiere decir que el sector privado Vuol no quiere dire che il recursos ahí, settore los privato quiere non asignar a vuole otro investire lado. del denaro Con lo cual, in queste cose perché lo vuole utilizzare ahí per c'è un altre primer cose. problema, Di conseguenza c'è un primo problema se che reprofundizza adesso perché deve con che essere lo voy a financiare riapprofondito, esa obra? perché come si può finanziare quest'opera? impuestos. Sostanzialmente con delle tasse. Entonces, cuando le estoy Quindi cobrando impuestos quando a las tu personas para riscuoti financiar delle esa obra, tasse a una estoy persona per quitando finanziare recursos quest'opera, stai de su levando bolsillo delle y no risorse van a poder dalle gastar sue en otra tasche cosa. Por lo e tanto, lo no es puoi que utilizzare in crean altre puestos de cose. trabajo Non è che acá. si creano dei posti di Están lavoro qui, destruyendo puestos de stanno trabajo en otro lado de la distruggendo dei economía, que era posti donde la gente di quería lavoro. Como vieron, el periodista italiano se quedó callado durante todo este rato, porque sabe que lo que indica Javier Milei es real, porque reconoce que la situación de Europa no es para nada un ejemplo. Si nos vamos, por ejemplo, a los pronósticos, a lo que se proyecta sobre la economía de la Unión Europea, podemos notar que lo que se avisa, lo que se viene, es peor de lo que se ha visto hasta ahora, porque las perspectivas económicas siguen empeorando. Como pueden leer acá, que en 2024 incluso van a crecer más lento que en 2023. Y eso es preocupante, porque si bien Europa es primer mundo, si bien Europa quizás es un destino bastante deseado para muchos latinoamericanos, lo cierto es que si hablamos de economía, las cosas no andan tan bien. Si bien en Latinoamérica pueden haber todo tipo de problemas, a nivel general por lo menos, tenemos una economía más emergente, a diferencia de Europa, donde ahora mismo, por si no sabían, están sufriendo una crisis en la agricultura. Agricultores de toda Europa, España, Italia, Alemania, etcétera, han salido a protestar. Están trabando las vías de transporte. Y es grave la cosa. Miren, acá tengo un breve reporte de lo que viene ocurriendo, porque quizá acá por incendio de objetos, huevos y porque quizá acá en Latinoamérica
no se escucha hablar de esto, pero en Europa es realmente un Con incendio de caos lo que está objetos, pasando. huevos y bloqueos de calles, los agricultores europeos llevaron su protesta a Bruselas, a la cumbre de la Unión Europea. Agricultores de diferentes países europeos como Francia, Bélgica, Alemania y en muy breve España están tomando las calles de diferentes ciudades Ahí lo para ven. protestar por las condiciones de su trabajo, sobre todo porque afirman están vendiendo a pérdidas. Una situación común a lo largo y ancho del bloque comunitario por tres aspectos. El primero, por el alza de los precios y coste de producción. También por la competencia que dicen enfrentar de terceros países y ya en último lugar por la excesiva burocracia que sufren debido a las directivas euro. Las asociaciones agrarias nos comentaban que a lo largo de los últimos meses se ha Ahí encarecido tenemos, un de hecho, un 50% tractor italiano, ¿vieron? el precio de muchas materias que utilizan para producir y por esta razón han hecho un llamamiento a los agricultores para movilizarse en muy breve. Ahí lo vieron. Esto es Europa en la actualidad. Pero ¿por qué está ocurriendo todo esto? Por lo menos de acuerdo a Javier Milei, a causa del keynesianismo. Estamos hablando de una teoría económica que explica que el rol del Estado es fundamental y que debe actuar de manera contracíclica. Es decir, cuando hay escasez, cuando hay crisis, debe intervenir. Y cuando hay época de bonanza, tiene que reducir su intervención en la sociedad. Sin embargo, lejos de la teoría, a veces en la práctica se tira mucho de esta cuerda. Se abusa del intervencionismo estatal y las cosas acaban muy mal. Tal es el caso que hemos visto de Europa, entre los cuales hay muchos países, obviamente, y España es uno de ellos. Menciono España en particular porque no puedo olvidar hasta ahora la participación que tuvo el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, quien decía que la economía de su país era pujante, que se podía crecer, que España era una clara muestra de ello, cuando España terminó siendo uno de los países con menor crecimiento del PBI en el foro de Davos, en este evento que seguramente recordarán y que hemos tratado en un anterior video y que les recomiendo ver, ¿eh? Pero bueno, Stato il acá nemico, se perché vio lo una de las partes más tensas de toda la entrevista Stato y sarà me lei. gustaría que ustedes también la vean. Ma lei viene considerato dalla stampa internazionale populista. Io questo contesto. Un populista non dice non ci abbiamo soldi, dice al contrario spenderemo tanti soldi, evidentemente. Però c'è una questione che le voglio chiedere su questo. Lei non pensa che una volta che entra alla Casa Rosada, un po' me l'ha detto prima, una volta che entra nel centro del potere, dovrà moderarsi? Fra un anno lei, Milei, non dirà più lo Stato è il nemico, perché lo Stato sarà lei. No. No, Yo creí que iba a venir a que me traten bien, no a que me insulten. io non pensavo che lei mi insultasse. Non volevo. Non si arrabbi, non si arrabbi. Incluso pido perdón, ¿eh? Porque acá el periodista le dice, ¿no? A ver, que les he dejado los subtítulos, pero para el que quizá no lo entendió, lo que pasa es que cuestiona que Javier Milei, bajo la doctrina, bajo la filosofía que él sigue, que es el liberalismo, pretende destruir el Estado, pero metiéndose en este. Entonces eso le parece incoherente. Por eso dice, ¿cómo es que tú te vas a meter al Estado y vas a querer al mismo tiempo destruirlo? No pasará que como tú ahora eres parte del Estado, te resistas a ir en tu contra misma. Y miren que responde. A ver, Milei. mire, Il vero insulto per lei è comunista ancora? No. Ma non esistono più i comunisti, Milei. A ver. Ah, no. Bueno, non hay un esistono? montón de Vi socialistas sono che molti de largo plazo socialisti tienden a eso. a lungo termine È vogliono arrivare a son questo. comunistas cobardes. Sono comunisti vigliacchi. Ma gli argentini sono meglio dei loro politici? Gli italiani sono meglio dei loro politici? Gli americani sono meglio dei loro politici? Lei è così convinto che i politici non sono lo specchio della popolazione? Absolutamente. Assolutamente. Son lo peor de la población. Sono il peggio della popolazione, peor, sono los políticos i es politici, lo peor de la sono sociedad. la cosa peggiore della società. Y lo otro que nosotros proponemos es, E en ese noi conjunto de in questo reformas, insieme di riforme eliminar los proponiamo robos de la di política. eliminare i furti fatti dalla politica. esto. Guardi, En los, negli digamos, los últimos ultimi 40 años, 40 anni, todos los decretos de necesidad de tutti i urgencia decreti que urgenti enviaron todos los presidentes a
che sono stati emessi dai vari regolaban, presidenti, che le quitaban libertà a los regolamentavano argentinos, la vita degli todo fue argentini aprobado. elevando la loro libertà, Sin embargo, sono stati tutti approvati. Nosotros estamos siendo cuestionados Noi por devolverle la invece libertad a la gente. stiamo cercando Bueno, entonces acá Javier Milei le explica, ¿no?, a este periodista italiano que no existe mejor prueba para demostrar que viene destruyendo al Estado por dentro que la respuesta de los traidores, de los mentirosos que le dieron la espalda durante estos últimos días. Hablo detalladamente de los diputados y los gobernadores que rechazaron su reforma económica denominada la Ley Bases. Algo que, a decir verdad, me parece muy coherente, porque si te vas a meter con el Estado, con los políticos que conforman este, es obvio que tendrás que pasar primero por sus intereses y no va a ser nada fácil. Si es que no dicen nada, ahí sí preocupémonos, ¿eh? Y yo creo que esto es algo que muchos argentinos entienden y por eso todavía siguen apoyando a Javier Milei, al igual que en otras partes del mundo, porque, por ejemplo, aquí, tras su despedida de Italia, no sé si me van a creer esto, pero acá tengo las pruebas, muchos argentinos en Italia y también italianos despidieron a Javier Milei hasta durante sus últimos instantes en Italia. Y es que lo encontraron en el avión y le pidieron fotos, le dijeron algunas palabras de aliento, entre más cosas. Javier. Ahí lo tienen. Sí. ¡Da la vuelta, Javi! ¡El pueblo te aclama! ¡Buenísimo, Javi! Gracias, Javi. Javi. Sin duda alguna, Javier Milei levanta masas por donde va. Y es que no solamente muchos argentinos le tienen fe a él, a sus reformas, a lo que está haciendo, sino que alrededor del mundo también ha impactado su mensaje. No solo en Latinoamérica, como lo hemos podido observar, también en Europa, en Italia. Y es que muy aparte de todo el recibimiento que tuvo, que yo entiendo que quizá es por parte de las personas que lo siguen más de cerca, recordemos que en un anterior video también les comenté que muchos italianos salieron a protestar a las calles para que bajen los impuestos con una máscara de Javier Milei en la cara. Es decir, Milei ya trascendió las fronteras territoriales del idioma y se ha convertido, por así decirlo, en el representante de una ideología. Y creo que su visita a Italia nos lo confirma una vez más. Pero bueno, no sé qué opinen ustedes. Por acá los estaré leyendo en la cajita de comentarios. También les dejo por acá mis redes sociales si es que les he caído bien y quieren seguirme. Bueno, soy Francesca, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.